En este video vamos a hablar sobre las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La idea es visualizar o mirar, entender cómo podemos visualizar los diferentes campos eléctricos. ¿Listo? La forma como esto se hace, pues es a través de las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué son las líneas de campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico son curvas imaginarias, tal que el vector del campo eléctrico es siempre tangente a la curva en cada punto del espacio. Entonces, si ustedes piensan, aquí tenemos una línea de campo eléctrico y si nos vamos a un punto P, en ese punto P el campo eléctrico es la tangente a esa curva. Entonces en este caso, esta flechita morada hacia la derecha, pues nos va a dar la dirección del campo eléctrico en ese punto del espacio. Y la curva roja pues representa la línea del campo eléctrico. ¿Cuáles son las principales características de estas líneas de campo eléctrico? Pues lo primero es que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Entonces, si tenemos una carga positiva, las líneas de campo eléctrico las podemos representar como estas flechas que salen justamente de la carga positiva, y si tenemos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico entran a esa carga negativa y las podemos representar en forma radial hacia la carga negativa, convergiendo hacia la carga negativa. Entonces esa es la primera característica. Si tenemos cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva, y si tenemos cargas negativas, las líneas de campo eléctrico entran a las cargas negativas. La segunda cosa que tenemos en las líneas de campo eléctrico es que estas líneas nunca se cruzan. Entonces no vamos a ver que dos líneas de campo eléctrico se intersecten. Y la tercera es que el número de líneas de campo eléctrico siempre va a ser proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Entonces, entre mayor sea la carga, pues más líneas de campo eléctrico vamos a tener. Bien. Entonces, veamos varios ejemplos. Pues ya vimos que de una carga puntual positiva, pues las líneas de campo eléctrico salen, y si tenemos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico entran a esa carga negativa. Entonces, el primer ejemplo es lo que sucede cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Estas dos cargas tienen magnitudes iguales y signos opuestos. A esta configuración se le conoce como la configuración de un dipolo eléctrico. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Y en este dipolo eléctrico, pues aquí vemos representadas en grises las líneas de campo eléctrico, saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. Ahora, ¿qué sucede si tenemos dos cargas del mismo signo? Si hay dos cargas del mismo signo, que es el caso, pues hay dos cargas iguales, con signos iguales, entonces las líneas de campo eléctrico, noten que nunca se cruzan, y en este caso salen de las cargas positivas. ¿Listo? Entonces aquí vemos una representación de cómo serían esas líneas de campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos distribuciones de carga continua? Pues si tenemos distribuciones superficiales de carga, entonces podemos decir que este plano, por ejemplo, es positivo. Las líneas de campo eléctrico salen de este plano, entonces salen hacia arriba, y en la parte inferior, pues también vemos que hay líneas de campo eléctrico que salen. ¿Listo? Si el plano está cargado negativamente, entonces, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico? En este caso, las líneas de campo eléctrico entran, o la dirección entra a las cargas negativas. Bien. Y esto es cuando tenemos densidades superficiales de carga, en este caso, menos sigma. Ahora, si tenemos densidades volumétricas de carga, entonces en el caso de un cilindro, pues en este caso, las líneas de campo eléctrico salen en forma radial, y si miramos el cilindro en una visión frontal, lo que vamos a ver es que estas líneas de campo eléctrico salen radialmente del cilindro. ¿Listo? Estas son las líneas de campo eléctrico.